Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Yo soy Miguel Cabrera y hoy es un día especial. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, por lo tanto tenemos que felicitar a todas las mujeres del mundo y en especial a la mujer dominicana que ha ido superándose, avanzando, luchando por sus derechos, por sus reivindicaciones y por la igualdad que debe surgir y debe haber entre los sexos. Es decir, la mujer debe ocupar y está ocupando actualmente un lugar muy importante en la sociedad dominicana. Hoy será un día muy especial porque vamos a tener al maestro Víctor Salazar, quien va a tratar el tema de la fusión de el MINER y el MESI, pero en un aspecto ya diferenciado. Es decir, él va a tratar de cómo esa fusión va a constituir un aniquilamiento de lo que es el MESI. El profesor Víctor Salazar tiene toda una historia en la docencia, más de 45 años, en todos los niveles de la educación, tanto primaria, secundario como universitario. También el profesor Víctor Salazar es también profesor de programas de maestría, realizó estudios de educación, licenciado en educación, mención ciencias sociales, maestría en filosofía en un mundo global, especialidad también realizó en educación superior y autor de 2 libros de texto, y también el profesor Salazar ha escrito también numerosos artículos y ensayos. Uno de los aspectos en los cuales ha contribuido a la educación de manera más decidida fue cuando ocupó por 8 años la subdirección del centro UAS Higüey. El maestro Víctor Salazar nos va a hablar sobre esa temática. Queremos que el profesor Víctor Salazar es una autoridad en esta materia porque ya tiene toda una trayectoria de vida en la educación. Bienvenido, maestro Víctor Salazar. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Bien. Muy bien, muchas gracias Miguel Cabrera por la invitación. Muy agradecido que me da la oportunidad de ponerme en comunicación, en contacto con el pueblo dominicano para hablar de temas de interés en el plano de la educación. En este caso vamos a tratar un tema que está en mucho, es decir, de mucho debate, porque el hecho de fusionar 2 ministerios de manera tan diferenciados como es el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, eso ha creado todo un debate, una discusión sobre si es factible la realización de esa integración de esos 2 ministerios. Pero hay una situación, maestro Víctor Salazar, esa idea de fusionar esos 2 ministerios, ¿de dónde surgió? ¿Cómo fue hilvanándose esa idea para que el presidente de la República, mediante un decreto, dictaminara que se creara, dispuso la creación de una comisión que está trabajando actualmente en ese proceso de fusión? ¿De dónde, es decir, cómo nosotros podríamos decir que surgió la idea, la inquietud de fusionar esos 2 ministerios? Bueno, lo primero es, don Miguel, que antes de responder esa parte, queremos expresar nuestra preocupación por la situación, por el proceso, este proceso tan delicado, donde se propone la fusión de 2 ministerios. Aun cuando el Ministerio de Educación de la República Dominicana, que tiene objetivos tan altos como, por ejemplo, formar ciudadanos y ciudadanas de manera integral, críticos, capaces estos ciudadanos de aportar a la sociedad de forma constructiva
y el desarrollo de competencias que le permitan realizar una labor útil en la comunidad. Esto es un fin de la educación muy importante que requiere de muchos esfuerzos y la combinación y la consideración de una serie de variables en el proceso de la educación. Pero sucede que aún contando el Ministerio de Educación de la República Dominicana con muchos recursos, con el 4% del Producto Interno Bruto, no ha podido lograr sus fines, los fines contemplados en la Ley 6697, y darle calidad al sistema educativo de la República Dominicana. Y la pregunta que nos hacemos es cómo pretende el Ministerio de Educación, bajo estas condiciones, también abonarse, adjudicarse la responsabilidad de administrar, supervisar el sistema de educación superior cuando todavía ellos no han podido cumplir con los fines que se han trazado. Esa es la mayor preocupación que tenemos. Ahora, ¿cómo bajo estas circunstancias se surge la idea de elaborar una propuesta de esta categoría? Bueno, en el año 1997, de acuerdo a las propias palabras del economista Andrés Darwager, la fundación que él dirige, la Fundación de Economía y Desarrollo, le propuso al Banco Interamericano de Desarrollo fusionar tanto el Ministerio de Educación del país como el MESID y el Ministerio de Cultura, para, según las propias palabras de ellos, hacer una especie de reingeniería en el país. Y lógicamente, ellos poder ahorrar fondos y recursos para otras actividades. Sí, vamos a tratar entonces de ver cómo el profesor Víctor Salazar continúa con su exposición, donde él está tratando de analizar y hace una exposición bastante sustanciosa acerca de cómo desde ya el año 1997 ya se estaba gestando un proceso de fusión de no solo de esos dos ministerios, es decir, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación, sino también se ampliaba en ese momento, según los criterios del profesor Víctor Salazar, se ampliaba también a lo que era el Ministerio de Cultura. Es decir, había todo un proceso que se había gestado en ese momento para producir esa fusión. Es un proceso que viene de lejos, es decir, en ese momento quien presidía el país era el doctor Leonel Fernández, es decir, que el PLD era el partido de gobierno, por tanto nosotros podemos deducir de eso que este proceso que lleva a cabo el gobierno de Luis Abinader y el partido PRM, Partido Revolucionario Moderno, viene desde esa época, es decir, es una situación que se está manejando de manera clara y según la exposición de Víctor Salazar, viene proveniente también del sector empresarial.
Es decir, ahí se ve que el sector empresarial quiere jugar un papel fundamental en este proceso. Es decir, un proceso que ahora se ha visto la oportunidad de que ese sector empresarial pueda ejecutarlo. Pero en este caso ya la propuesta es de fusión del MESI con el MINER. Claro, eso conlleva también, y después el profesor Salazar lo va a analizar de seguro, porque eso trae como consecuencia esa administración de ese 4% que del Producto Interno Bruto se le está otorgando al Ministerio de Educación, que es por ley. También otra cosa que se deduce es que la Ley General de Educación, es decir, la Ley de Educación tiene que ser cambiada, porque es todo un proceso al fusionarse y eliminarse prácticamente lo que es la existencia del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Entonces, ese Ministerio de Educación tendrá que administrar otro tipo de funciones, ejercer otros tipos de funciones, porque aquí, por ejemplo, están la situación de las universidades, es decir, el papel de las universidades, que también hay que analizarlo. ¿Qué va a hacer de las universidades? ¿Cómo se va a manejar el tema de las universidades? Pero también, y es bueno señalar, el problema del 4%, cómo también se va a administrar ya con un ministerio de educación superior que no existe, porque ya va a desaparecer. Otro asunto también de mucho interés es el concerniente a las becas, es decir, esos miles de becas que el MESI ha distribuido y ha entregado a jóvenes estudiantes, también será administrado por ese nuevo ministerio que va a surgir con la fusión del MINER y el MESI. Es decir, vamos a tener que ver todo ese proceso, cómo funciona, cómo va a ser, cómo se va a desarrollar, y eso va a traer como consecuencia y una discusión entre los expertos que dominan el tema, es decir, un tema de mucha actualidad, pero que todavía no se ha discutido, y ahí también tenemos que insistir en que cuando se hacía un proceso de esa naturaleza que implicaba un tema tan sensible como la educación, siempre lo que se hace y se hacía, solo ahora que se ha roto con esa tradición, es una discusión, una consulta, por ejemplo. Hay instituciones que hay que consultarla, y gremios, por ejemplo, el caso de la ADP. La ADP debía de ser consultada, debía de ser, ver su opinión sobre este tema, que le afecta directamente a los profesores de la educación media y primaria. Pero también otro aspecto sería tomar en cuenta el, el criterio y la posición de FAPROAS en el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para ver qué dicen los profesores universitarios de la universidad más vieja del Nuevo Mundo y la que tiene mayor cantidad de estudiantes y de profesores. Es decir, habría que abrir todo un debate que no se ha hecho, no se ha realizado, sino que se lanzó un decreto para crear una comisión, y la comisión está trabajando en la línea ya de la fusión. Ese ha sido un trabajo que se ha mantenido permanente esa comisión, pero que conlleva también que se tome en cuenta esos grupos, esos sectores. Hubo también al principio, hubo un acto que no estuvo bien del gobierno, una acción que fue que en el primer decreto no se incluyó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS. Eso fue una debilidad que se criticó mucho, pero al final, pocos días después del primer decreto, se resolvió ese problema, porque el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS,
Editrudis Beltrán. Él mandó una carta al presidente de la República, una comunicación, donde le exigía que se tomara en cuenta a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que no se dejara fuera de la comisión como se estaba haciendo en ese momento. El presidente 2 días después respondió y se enmendó ese error, porque en realidad con otro decreto incluía a la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la comisión que está debatiendo y que está analizando y viendo cómo se va a realizar este proceso de fusión. Ese proceso de fusión va a ser muy traumático para algunos. Algunos consideran que no va a ser tan efectivo debido a que va a ser un proceso en el cual se va a aniquilar prácticamente lo que es el MESI, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, va a desaparecer. Y entonces esa función que desempeña el MESI no va a ser, el MINER no tiene la capacidad ni la competencia para ejecutar todas esas funciones que desde el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología se han desarrollado en los últimos años. Es una situación que conlleva todo lo que es ver los propósitos, los objetivos que se persiguen, qué sectores económicos y sociales están detrás de esa fusión. Y ahí entonces nosotros tenemos que fijar una posición. Eso ha sido una de las discusiones más álgidas que se han producido en cuanto a lo que es la fusión de instituciones, porque hay otras instituciones que se han fusionado que no conllevan tanta discusión al Ministerio de Hacienda, la Economía y Desarrollo, Planificación y Desarrollo. Ese no conlleva tanta discusión, tanto debate, por las implicaciones que tiene el proceso de fusión de esos dos ministerios que tienen que ver y velar por la educación dominicana. De ahí es que la importancia de que se tenga una posición ya bien clara, bien específica, y que los sectores que conllevan y que están ligados al proceso educativo planteen posiciones y fijen lo que es una determinación de qué en realidad conviene, si conviene ese proceso o si va a crear va a traer implicaciones que van a ser nefastas para la educación en sentido general, porque la educación dominicana, en realidad hay que ser consciente, no está en su mejor momento. La educación dominicana tiene muchos males que hay que combatir. Por ejemplo, no se da en los niveles primarios y secundarios, no hay un proceso de prácticamente salen del aula sin saber interpretar lo que leen los estudiantes. Ya eso lo limita, ya eso crea un ambiente de dificultad para comprender y para entender lo que son los temas y el contenido que se le trata de enseñar a los alumnos. Entonces, cuando llegan a la universidad, son también estudiantes que no dan la talla, no dan a nivel de lo que sería un resultado satisfactorio para la educación dominicana. Eso hay que analizarlo, hay que verlo, hay que concientizarse y concientizar al pueblo y a los sectores que están ligados a la educación dominicana para ver qué se puede realizar para que nosotros podamos tener una educación que sea de calidad. Y vamos entonces a hacer una pausa y dentro de breve seguiremos analizando lo que es la educación dominicana a partir de la fusión del MESI y del MINER, que son dos ministerios que son los responsables de la educación dominicana. En breve volvemos.
Telecanal 28. Desde Santo Domingo Este, para todo el mundo. Con más de 20 años llevando noticias, informaciones, entretenimientos y educación a toda su teleaudiencia. Telecanal 28, una televisión a tu medida. Que está analizando el proceso de fusión del MINER y el MESI, y seguimos con el mismo tema, profesor. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Bueno, no sé dónde me quedé realmente. No, se quedó el proceso que hubo con la fundación de Andy Lawarre en 1997. Bueno, yo decía que este elemento, ¿no? Conduce a que esa idea sea la suma el Ejecutivo de República Dominicana, y que no es, y decía que para algunos no es una idea casual la de proponer esa fusión de tres instituciones como lo hizo la Fundación de Economía y Desarrollo en 1997, sino que hay quienes tienen la percepción de que es parte de un proceso neoliberal en el cual se quiere achicar el Estado, haciendo cambios y reestructuraciones en las instituciones públicas para darle mayor poder al sector privado. Esto no dudo de que sea una política de sectores conservadores, aunque no debemos negar todo tipo de reestructuración de instituciones del Estado. Algunas pueden ser positivas. Lo único que hay que analizar, cuáles son las ventajas y las desventajas, y que si realmente procede o no, y a qué sectores esas reestructuraciones y cambios van a beneficiar. Pues el presidente Abinader asume esa idea, no sé bajo
la influencia de cuáles sectores, y la propone al país el 16 de septiembre. La propuesta que hace el Ejecutivo ese día es la de hacer una serie de cambios de instituciones del Estado, dentro de la cual está la fusión de los dos ministerios, el MINER y el Ministerio de Educación Superior, bajo el argumento de que esto traería mayor coherencia a la educación, y ese ahorro que se iba a obtener iba a ser reinvertido en la propia educación. Sin embargo, el ministro de la Administración Pública, Sigmund Freud, dijo claramente que el 4% asignado a la educación, el 4% que es del Producto Interno Bruto, sería utilizado para el sistema de la educación superior también. Y decíamos nosotros anteriormente de que no entendíamos cómo, si con la forma como se había invertido el 4% para la educación escolar en República Dominicana, también iba a ser utilizado para reorganizar el sistema de la educación superior, que esto no va a traer resultados positivos. Inmediatamente el presidente Abinader hace la propuesta. ¿Quiénes salen defendiendo la propuesta y poniéndose a disposición de la misma? Bueno, la Asociación Dominicana de Universidades. Se manifiestan apoyando la propuesta y poniéndose a la disposición de trabajar en pro de la misma, es decir, de la fusión que se ha propuesto. Este es un primer indicador. Nos dice a nosotros, bueno, ¿y qué pasa con las universidades privadas? ¿Por qué quieren ellos tan rápidamente esta fusión? Eso tiene una respuesta que la obtuvimos lógicamente mucho más tarde. ¿Me están escuchando? Sí, claro, claro. Bien, entonces, inmediatamente esto ocurre, se forma una comisión para un equipo que tendría como objetivo llevar a cabo, proponer los cambios que hicieran posible, materializaran dicho proceso de fusión. ¿Quiénes forman parte de esa comisión? Bueno, la mayoría de ellos son representantes de las empresas privadas dedicadas a la educación superior en la República Dominicana. Y el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en principio, no formaba parte de la comisión. Tuvo el mismo que la misma institución pública del Estado que pedir que se incluyera a su representante en esa comisión. Bueno, la comisión se reúne y elabora una propuesta, evacúa un anteproyecto de ley. Ese anteproyecto de ley sería el que se llevaría al Congreso con el fin de elaborar una nueva ley que sustituiría a la Ley 6697, que es la que rige actualmente el sistema de educación de la República Dominicana. Y para analizar ese anteproyecto de ley, ahí vemos muchas cosas interesantes que nos llevan a la idea de que en realidad lo que va a resultar no es la fusión de estos dos ministerios, sino la aniquilación de uno y el otro. Se le van a agregar algunos elementos con el fin de que pueda suplir los vacíos que deja el exterminio del primero. En ese anteproyecto de ley propuesto,
hay muchas repeticiones. Notamos muchas cosas que se repiten y se hace hincapié en la educación de excelencia y en que hay que crear las condiciones para que el joven dominicano que sale de la educación escolar pueda acceder en igualdad de condiciones a esa educación de excelencia. Usted diría, don Miguel, pero eso es muy loable. Y yo también lo digo, es muy loable. Se oye muy bien, pero ¿qué sucede? Que si seguimos leyendo el anteproyecto, notamos que también se hace mucho hincapié en que, además de financiar la educación pública, el Estado debe contribuir con el financiamiento de la educación privada. Por consiguiente, y se establecen cuáles mecanismos deben establecerse para que el financiamiento, la ayuda económica llegue a los jóvenes en dinero y en becas, cosa de garantizar el acceso de ellos a esa educación de excelencia. Y ahí entonces hay un elemento que nos llama la atención, porque el estudiante que va a la Universidad Autónoma de Santo Domingo no necesita préstamos, porque la universidad estatal es pública, gratuita, y le abre las puertas a todos los sectores del país sin cobrarle dinero. ¿Cuáles son las instituciones que dicen ofrecer una educación de excelencia y de calidad, donde hay que pagar los créditos muy altos y que conllevan muchos costos para los estudiantes? Son las instituciones educativas privadas. Pues vemos un marcado interés en el anteproyecto de que se financie, se coopere con la educación privada y, por otro lado, que se asegure que los estudiantes tengan los recursos y las condiciones para acceder a la educación de calidad, de excelencia. Que no es que la UAS no la tenga ni la pueda lograr, sino que el estudiante que va a la UAS va de forma gratuita. No necesita recursos ni grandes financiamientos del Estado para ir. Entonces, ¿para quiénes se utilizaría esos financiamientos y esas becas? Bueno, para las IES privadas, que necesitan tener una masa, una clientela de jóvenes siempre disponibles para acceder a sus instalaciones. Ese es un primer elemento que nos llama la atención. Seguimos leyendo y profundizando en ese anteproyecto y vemos que el Ministerio de Educación de República Dominicana va a quedar igual, salvo que se le agregará un organismo llamado Consejo de Educación Superior, CONES, con el mismo nombre de aquel consejo que se creó en la década del 90, creando las condiciones, ¿verdad?, para organizar el sistema de educación superior antes de la creación de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología en el 2001. Pues ese va a ser el organismo y seguramente se creará un ministerio dentro del propio MINER de Educación Superior. De manera que el MINER quedará con su estructura. No hay necesidad de transformar el MINER ni de disgregar mucho la misma composición de esta institución, sino que se le van a agregar algunos elementos con el fin de suplir algunos vacíos que va a dejar la aniquilación y el exterminio del Ministerio de Educación Superior. Y también
se piensa, oiga esto bien, que es un elemento que nos llama la atención y es preocupante, crear la Agencia Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, ANACE. Este organismo no va a estar dentro de la composición del MINER, sino que va a ser una creación del Estado, una institución que va a crear el Estado, un organismo, y quien lo preside va a estar puesto ahí designado por el presidente de la República, y es el responsable de evaluar, realizar los procesos de evaluación de las instituciones de educación superior y de validar sus programas de estudio. De manera pues que previendo que el Ministerio de Educación de la República Dominicana no podría con esta actividad, pero no solamente previendo, sino bajo los intereses de las IES privadas, que tal parece no estaban muy contentos con la supervisión y el proceso de evaluación que les realizaba el ministerio. Ellos van a tener una agencia que se va a encargar de eso. No va a existir un ministerio de educación responsable de controlar, de evaluar y de validar los programas de las instituciones de educación superior privadas. Esto es sumamente peligroso y preocupante, máxime cuando se crea en el año 2001 la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Ya tenían décadas muchas instituciones de educación superior universitaria funcionando en la República Dominicana. La mayoría de las instituciones de educación superior en el país se fueron creando a partir del año 1962, después de la autonomía universitaria. A partir de ese año, hasta el 2000, se van a crear las instituciones de educación superior más importantes de la República Dominicana. ¿Quién las controlaba? ¿Quién las supervisaba? Como instituciones, como ellas se autocalifican, sin fines de lucro. No había un sistema legislativo, una legislación rigurosa para tales fines. Cuando se crea en el 2001 la Secretaría de Educación Superior, debió realizarse un estudio, no solamente que de hecho se hizo, para ver cuáles instituciones tenemos de educación superior, sino cuáles de ellas reunían las condiciones de instituciones sin fines de lucro. Porque la propia ley 139 dice que para crearse una institución, una IE, una institución de educación superior, una IES en República Dominicana, tiene que ser presentada por un patronato. Y luego la ley 122, 122.05 sobre asociaciones sin fines de lucro, dicen que debe ir a la Procuraduría General de la República a presentar la propuesta de asociación sin fines de lucro. De manera pues que una institución sin fines de lucro tiene que ser supervisada según la ley 122-05. ¿Quién debe supervisar la asociación sin fines de lucro? Bueno, aquella institución del Estado que tenga la misma naturaleza de esa institución sin fines de lucro. ¿Me escucha, don Miguel? Sí, claro, claro. Lo que yo veo, profesor, es que en este caso se trata de una privatización. Es decir, parece que los fines es de privatizar la educación superior. Parecería,
porque también otra cosa que se desprende de su exposición, muy brillante y también ilustrativa, es que la educación en este caso, que es un tema de mucha importancia en el país y en el mundo, no se abrió un debate sobre ese tema. Es decir, no hubo debate como se hace con todos los temas que son de interés nacional, que siempre se someten al escrutinio de los diferentes sectores que influyen en esa temática. Es decir, en este caso no se debatió, sino que se lanzó un decreto directamente para ya crear una comisión y hacer la fusión. Eso yo veo como Sí, por ahí es que va su análisis. no se abrió un debate y además de que predomine la privatización, y lógicamente, aparte de eso, yo creo que el objetivo principal de ellos es seguir funcionando a sus anchas, seguir funcionando con el menos control posible acerca de las ganancias y del manejo económico que ellas por tradición han tenido en la República Dominicana. Es decir, según la ley 139-01, el Ministerio de Educación Superior solamente puede intervenir los archivos de las universidades privadas, ¿verdad? Archivos, notas, títulos, vamos a ver qué confiabilidad hay en esto, pero la ley no habla de supervisar la parte de los ingresos de esas universidades. Esa es una limitación de la ley 139-01. Y ellos han venido funcionando desde que se fundaron a sus anchas. ¿Qué dicen los considerandos de la ley 122 sobre asociación sin fines de lucro? Hemos creado esta ley porque se han ido creando un conjunto de asociaciones sin fines de lucro en la República Dominicana que se están llevando mucho dinero del presupuesto nacional de la nación y no existe un ordenamiento jurídico coherente, sino una serie de ordenanzas dispersas. Así es como han venido funcionando las instituciones de educación superior en la República Dominicana. Tú no puedes decir, bueno, ella dice que son sin fines de lucro y la misma ley 139 las engloba todas como tales. Por consiguiente, la propia ley 139, no el anteproyecto que ellos proponen, la propia ley 139 dice, el Estado va a cooperar en lo posible con la educación superior privada, es decir, la engloba a todas. Ahora, ni siquiera van a tener ese control del MESI, ¿verdad? Y si no existe un MESI, mucho menos posibilidades hay de controlarlas a ellas como instituciones privadas que han hecho inversiones en la educación superior. ¿Quién la va a controlar? ¿Quién va a controlar sus ingresos? Sin una MESI, porque según la ley 122 es el MESI quien debe supervisar instituciones que vayan a tono con su naturaleza, es decir, aquellas que se dedican a la educación superior. Entonces, con mucha lógica, usted se pregunta, o más bien manifestaba la inquietud, la queja de que no se planteó un debate y había que plantear un debate público entre todos los intelectuales, académicos, periodistas, investigadores interesados en este tema, por una razón muy sencilla. Estas son dos ministerios, muy bien, que realizan actividades educativas, tanto la educación escolar básica
inicial, básica y media, como la educación superior, están regidas por los principios de las ciencias de la educación. Eso es verdad. Los mismos principios que nos dicen cómo enseñar, cómo administrar los recursos educativos, cómo supervisar, son los mismos principios que se pueden utilizar, pero viendo las características propias de cada una de esos campos de la educación. ¿Por qué? Porque la educación escolar tiene unos fines muy diferentes a los fines de la educación superior. El objetivo de la educación escolar dominicana es formar ciudadanos con las competencias, la educación integral, los conocimientos básicos que le permitan a ellos ir a la sociedad y hacer una vida como ciudadanos, como tales, en la misma. No forma profesionales ni técnicos, salvo que tiene un área de educación técnica, ¿verdad? Que es ya al final donde el estudiante, además de su formación ciudadana, puede articularse, hacer cierta articulación, actividades laborales, pero no a nivel superior. Mientras que la educación universitaria tiene unos fines totalmente diferentes. Ya la persona que va allí no se va a formar como ciudadano, ni como persona ni como ciudadano. Ya se va a formar como profesional. Se supone que el que va a la universidad tiene una formación en valores como ser humano. Y entonces llega a la universidad y sobre esa base se le forma como técnico especializado y como profesional. Son dos campos totalmente distintos. Es muy distinta la estructura de una universidad a la estructura de una escuela. Son estructuras diferentes. De manera que aunque ambas funcionan bajo los mismos principios, tienen objetivos y características también diferentes. Y por el peso que ambos campos de la educación tienen, es muy complicado, ya muy difícil que una sola institución los pueda dirigir, supervisar y evaluar conjuntamente. El Ministerio de Educación Superior, de Ciencia y Tecnología, después de su fundación como tal en el 2001, fue creando una estructura, enriqueciendo una estructura y consolidando una estructura y haciendo avanzar la organización del sistema de la educación superior. Y venía realizando cada periodo de tiempo evaluaciones sobre el funcionamiento de esas instituciones de la educación superior. En el momento en que se hace la propuesta, ¿en qué estaba el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología? Estaba en un proceso de validación de los programas de todas las universidades del país, conjuntamente con la Universidad de Barcelona. Y no sabemos en qué situación van a quedar esas tareas, esas actividades tan importantes que venía realizando el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. De manera que estamos muy preocupados con la situación, don Miguel, porque las consecuencias para el sistema de formación escolar y universitaria en la República Dominicana no serán buenos. Entonces, profesor Víctor Salazar, ¿a cuál conclusiones usted llega? Es decir, ya analizando ese proceso, porque parece que va a ser irreversible, porque ya la comisión está trabajando, la comisión creada por el gobierno. ¿A cuáles conclusiones usted llega que podrían, por lo menos, nosotros plantear ante esa situación?
Bueno, lo primero es lo que se puede prever considerando los resultados del comportamiento del MINER a la fecha y los cambios que se piensan realizar, es que el trabajo en la educación escolar del país será más complicado. El logro de los objetivos, de los fines de formación, será mucho más difícil, será mucho más tortuoso el proceso escolar dominicano, y que habrá un retroceso, por consiguiente, en la calidad de los procesos universitarios, sobre todo en lo que tiene que ver con la supervisión, control y evaluación de las instituciones de educación superior en la República Dominicana. Bueno, usted ha planteado una panorámica que merece que se siga el debate, porque usted ha hecho ahí declaraciones muy importantes y que debemos seguirla analizando. Vamos a ver si organizamos otro programa que podamos entonces seguir con esa temática de esa fusión de esos dos ministerios. Es decir, que yo espero contar con usted en un próximo encuentro. Claro, no sé Miguel, si cuando se cortó había dicho, ¿verdad?, que ya estas instituciones de educación superior venían funcionando antes de que se creara la ley de asociación sin fines de lucro a sus anchas, y que es una necesidad realizar un estudio donde realmente se establezca cuáles de ellas son instituciones sin fines de lucro, cómo van a ser esas instituciones supervisadas de acuerdo a la ley 122-5, porque los recursos del Estado, los recursos que aporta el pueblo dominicano, no pueden entregarse de forma alegre a instituciones que se autoproclaman sin fines de lucro y que realmente no lo sean. Bueno, muchas gracias, maestro Víctor Salazar. Será hasta otro próximo programa que vamos a realizar, porque usted ha hecho importantes declaraciones que merecen ser ampliadas. Es decir, que sí, que continuemos con esa temática, así como usted la está enfocando. De todo modo, entonces será hasta el próximo programa de Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Yo soy Miguel Cabrera y agradecemos al maestro Víctor Salazar por tan importante intervención en el programa de hoy. Hasta el próximo sábado. Yo tengo por ahí.